Hola, una vez más de vuelta para elaborar otro rico plato de la cocina italiana con el que me identifico plenamente, ya que es una preparación no solo de sabor intenso, además que rinde homenaje a la berenjena, la cual es la reina en este plato. Sicilia es una de las más bellas regiones de Italia. También es una de las más conocidas a nivel mundial por su rica gastronomía. En Sicilia la vida está muy ligada en todos sus aspectos y no es diferente con la gastronomía. Sus recetas suelen ser el resultado de la tradición italiana de la región, así como de la influencia de culturas como la magrebí, la hebrea y la griega, que en algún momento llegaron a Sicilia. Los tortiglioni a la siciliana son uno de estos platos que se han inspirado en los gustos de los isleños. Recordemos que Sicilia es una de las islas que pertenecen a Italia. Estos tienen una forma tubular que lo hace ideal para esta preparación, ya que dentro de esos orificios se queda atrapado todo el sabor de la salsa de tomate perfumada con el aroma y sabor intenso de la anchoa. De acuerdo a lo que nos dice la Wikipedia, la salsa siciliana es una preparación elaborada con salsa de tomate como base, puré de anchoas y un majado de aceitunas. Sin embargo, también destacan que hay otra receta proveniente de Sicilia, donde se utilizan hortalizas tales como la cebolla, el ajo, el calabacín y la berenjena, todo bien picadito, además del toque de gracia que es la guindilla o el peperoncino picadito. Hay diversas versiones de este plato y algunas de ellas las confunden con la pasta a la norma. Seguramente habrás visto esto en algún menú de un restaurante italiano, la cual utiliza la mozzarella flor de leche, o sea, la más blandita, de búfala o queso provolone y parmesano rallado, mientras que la receta tradicional siciliana utiliza ricota. En Sicilia se acostumbra a complementar el plato con pan duro tostado, el cual se ralla y se espolvorea sobre la preparación una vez que está concluida. Así consiguen ese toque crujiente y sabroso que les permite no solamente recuperar el producto, además una opción ideal para aquellos que no puedan consumir proteínas de leche. La berenjena en este plato es el ingrediente perfecto, y aunque normalmente hay versiones de la receta que la rebanan con mandolina para que al freírla se consigan chips dorados y crujientes, hoy vamos a hacerla en cubos para conseguir el efecto contrario, y este es obtener toda la cremosidad y delicadeza del corazón de la berenjena en este plato de verano. Como te he dicho, nuestra versión muy probablemente no se parecerá 100% a la siciliana original, aunque tampoco a la norma, porque no utilizaremos ricota y en adición tenemos anchoas, que es el ingrediente que me hace más sentido para realzar los sabores. Así que tendremos una especie de híbrido que me permito llamar a la siciliana con todo el respeto de los italianos, porque creo que hace más sentido a los sabores de la isla de Sicilia. Aunque hoy estamos utilizando tortiglioni, y solo por querer variar los diferentes tipos de pasta que hemos elaborado en el canal, esta salsa perfectamente puede acompañar a otros tipos de pasta corta, tales como el rigatoni o el penne. Todo queda a gusto del consumidor. Y se llama tortiglioni o succhietti a un tipo de pasta de forma cilíndrica que posee ciertas estrías en su superficie exterior. Es decir, es rigate, como te expliqué en el taller de pasta. Suelen tener una longitud de unos pocos centímetros y un diámetro ligeramente inferior a los rigatoni. Las estrías forman espirales concéntricas, al contrario que en los rigatoni, en los cuales estas corren paralelas. Este es un plato económico de elaborar porque requiere de pocos ingredientes y, salvo las anchoas y las aceitunas, el resto de los vegetales son de costo bajo. Consideramos a este plato parte de la llamada cucina povera, donde destacan los ingredientes que tenían a mano los campesinos. Hoy es un día especial, en el cual compartimos todos en familia y aprovecho entonces para elaborar esta receta para un grupo grande de personas. Es por esta razón que quiero que tengas presente las cantidades que te indico en la zona de comentarios, a fin de que no haya confusión alguna y que recuerdes también que en la línea de tiempo he venido mostrando
algunos marcadores que te permitirán ir a zonas específicas del video para consulta posterior. Esta es una nueva facilidad que ofrece YouTube a todos los creadores. Para elaborar esta receta vamos a necesitar tomates pelados, cebolla, ajo, anchoas, aceitunas diversas, pueden ser negras, verdes, calamatas o una mezcla de ellas. Y por supuesto, la reina del plato, que es la berenjena. Muy bien, el primer paso consiste en cortar las berenjenas en cubos. Es bueno que tengas berenjenas que sean grandes y gordas, porque así le podrás sacar mayor provecho a su carne. Muchas personas señalan que la berenjena tiene un amargo que es necesario eliminar, y una de las formas de hacerlo es salándolas para que suden todo ese sabor indeseado. Es importante que una vez que se hayan salado, esperes unos 10 o 15 minutos y luego procedas a lavarlas muy bien para retirar la sal en exceso que agregaste. Recuerda que este plato lleva anchoas, que ya de por sí son saladas, y es necesario controlar la cantidad de sal que ingerimos en nuestras preparaciones. Una vez hemos lavado y secado las berenjenas con una toalla limpia o con papel absorbente, como estamos haciendo ahora, procedemos entonces a freírlas en abundante aceite. El propósito de freírlas es sellarlas para que su interior quede cremoso. Este es un procedimiento largo y quizás el que ocupa la mayor parte del tiempo de la preparación. Estoy agregando algunos dientes de ajo al aceite con la intención de perfumarlo antes de comenzar la fritura de la berenjena. Es necesario estar atento para que estos no se quemen, ya que una vez que estén dorados es necesario retirarlo y reservarlo para entonces agregarlos a la preparación cuando comencemos a hacer la salsa. Después que estén fritas las berenjenas, se reservan para utilizarlas en el momento apropiado. No descuides la fritura de las berenjenas, ya que a medida que el aceite se va impregnando con todo el aroma y la esencia de la berenjena, los últimos grupos se van a ir dorando mucho más rápido que los primeros. Así que mantente atento a esta parte de la preparación. Ahora vamos a elaborar una salsa de tomate napolitana y para ello colocamos aceite en la sartén seguido de la cebolla cortada en brunoise. Como ves, es un montón de cebolla que tenemos acá, pero como te dije, no te confundas con las cantidades, ya que estas aparecerán en la zona de comentarios. Estoy dejando un hoyo en el centro para corregir una grave omisión que tuve, que fue la de comenzar con la anchoa. O sea, te necesitaba arrancar desmenuzando la anchoa y convirtiéndola en puré con el aceite. Entonces, una de las formas de salvar esta situación fue abrir este hoyo acá en el medio, tipo volcán, donde estoy colocando la anchoa y comienzo a desmenuzarla hasta hacerla puré para luego integrarla con toda la cebolla. Si te das cuenta, entonces los errores podemos corregirlos rápidamente cuando nos damos cuenta de ello. Es necesario seguir cociendo la cebolla con la anchoa hasta que ésta alcance un nivel de transparencia. Otro de los puntos que usualmente no se consiguen en la receta es la incorporación de vino en la salsa. A mí particularmente me gusta mucho incorporar vino porque me permite balancear la acidez o dotar de cierta acidez a mis salsas. Y para esto, y como hoy estamos de fiesta, estoy utilizando una cava brut que tengo acá y la cual no tengo duda de incorporar a mi preparación de manera abundante. Como te dije, hoy es día para celebrar. Esperamos un poco a que el alcohol se evapore mientras vamos removiendo y a continuación agregamos el ajo. Recuerda que el ajo ya lo había frito anteriormente y había soltado parte de su aroma, de su fragancia dentro del aceite donde se frió la berenjena. Así que su interior ya debe estar un poco cremoso a pesar de que no está confitado, y lo voy a agregar exactamente como este se encuentra. Es momento de agregar pimienta recién molida.
Con respecto a esto te diré que la pimienta cuando se agrega a los guisos y estos son prolongados pierde mucho su aroma. Por eso es conveniente dejarla al final. Sin embargo, yo tengo por costumbre agregarla al inicio y luego agrego un poco al final también. De esa manera consigo mejores resultados. Y ahora ha llegado el momento del tomate. Estoy utilizando estos tomates pelados que vienen enlatados. Nuevamente te recuerdo que puedes utilizar perfectamente el tomate natural y realizar el procedimiento de retirar la piel a través de la técnica del escalfado que te mostré en las técnicas de conservación de alimentos, en el taller de conservación de alimentos. Hoy por razones prácticas estoy realizando el procedimiento con tomate ya pelado. Me estoy ayudando de un pizapuré para triturar el tomate de manera rudimentaria y con esto conseguir incorporarlo de manera más segura en la salsa de tomate. Tómate tu tiempo para realizar esta actividad, ya que no es sencilla. No debes aplicar una presión excesiva. Se trata de ir triturando los tomates que puedas y te van a quedar algunos grandes, algunos no tan grandes, pero eso es lo bonito del plato. Cuando consigues resultados como estos, o cuando ves un trozo de tomate un poquito más grandecito dentro de tu preparación, dentro de tu plato, te permite apreciar todo el sabor de este vegetal al morderlo. Es como una explosión de sabores en tu boca. A pesar de que el tomate en lata ya trae algo de líquido, es conveniente agregar un poco más para ayudar a la cocción. Aquí pues estoy agregando un poco de agua. Si quieres una preparación rápida y que puedas manejar a fuego medio alto, no es necesario que agregues más líquido, ya que en cuestión de 20 minutos tendrás tu salsa lista, aunque necesitarás dedicarle atención y remover con frecuencia para evitar que se quemen los sólidos en el fondo de la sartén. Recuerda que como estás trabajando a fuego alto, eso es uno de los inconvenientes. Si por el contrario quieres una salsa que se vaya cocinando sin asistencia, agrega entonces un poco de líquido y después de revolverla deja que se cocine por un tiempo mayor a 1 hora. Pasados unos 15 minutos es tiempo de agregar las aceitunas para que vayan liberando toda su esencia en la salsa. La cantidad de aceituna que estoy utilizando es poca para mi salsa. Quiero que el sabor de esta destaque. Y es por ello que a falta de más aceitunas, utilicé esta crema de aceituna que te estoy colocando en el recuadro, pero que por falla durante la grabación no logré recoger ese instante. La crema de aceitunas es muy efectiva y te permite dar el sabor de aceitunas a tu preparación sin comprometer la presencia de estas. Lamentablemente, hay personas que no les gustan ver las aceitunas en el plato, a pesar de que no les molesta su sabor. Faltando unos 25 minutos para que la salsa esté lista, procedemos a colocar las ollas con agua al fuego. Observa que estoy utilizando 2 ollas para cocer 1 kilogramo de pasta. Cada olla contendrá un paquete de 500 gramos y seguramente te preguntarás por qué no la hago toda junta. La respuesta es que si coloco una olla grande en la estufa, capaz de contener 1 kilo de pasta, esta me va a chocar con mi sartén que también es muy grande y ocupa una buena parte de la estufa. El problema es que no me van a quedar las hornillas justo en el lugar donde deberían quedar dentro de cada uno de los contenedores. Así que no sería fácil manejar ambos recipientes con el fuego. Usando la técnica de 2 ollas puedo colocar cada olla en una hornilla y evitar que choquen mis ollas con la sartén. Para que tengas una idea de la cantidad de salsa que estoy elaborando, esta sartén tiene 5 latas de 500 gramos de tomate, es decir, 2,5 kilos. Hablando en libras, tenemos cerca de 5,5 libras de tomate. Y toda esta cantidad de salsa será para 1 kilo de pasta. Te hago estos comentarios para que tengas una idea de los volúmenes que son necesarios manejar para conseguir estos resultados. De cualquier forma, los 2,5 kilos de tomate, una vez se reduzca el líquido y conjuntamente con la cebolla y la berenjena, tendremos aproximadamente 1,5 kilos de salsa o 1,5 litros de salsa. Es una cantidad considerable para la pasta, pero ten presente que servir esta salsa sobre la pasta debe quedar abundante para que sea más apetitosa. En la elaboración del asado negro te mostré que esta sartén que estoy utilizando tiene una válvula de control de vapor. Al cerrarla me permite concentrar el calor y controlar la pérdida de vapor.
Así que una forma de trabajar con ella es cerrándola por algunos minutos para concentrar el calor y posteriormente liberándola para que expida todo ese vapor que no necesito en este momento dentro de la preparación y que me permita reducir mi salsa. Ya el agua para la pasta está hirviendo y el empaque de mis tortigliones indica que con solo 12 minutos es más que suficiente para que se cuezan. En el taller de pasta te dije que la salsa siempre espera la pasta. Y como mi salsa ya está prácticamente lista, voy a proceder a cocer la pasta. Como el empaque dice que son 12 minutos, yo estoy calculando unos 10 minutos para una cocción casi a punto. O un poquito más fuerte que al dente. Y terminaré de hacer la cocción dentro de la sartén. Es por ello que estoy procediendo entonces a retirar la mitad de la salsa en una olla de manera que me quede solo una mitad. Esa será la que recibirá el contenido de pasta de una de las ollas. La otra mitad de salsa recibirá el contenido de la otra olla de pasta. Así que ya estando mis pastas listas tras 10 minutos de cocción, comienzo a retirarlas del agua y a colocarlas en la sartén para que finalice su cocción dentro de la salsa. Remuevo mis tortigliones dentro de la salsa para que se impregnen bien de ella y a continuación incorporo la mitad de las berenjenas que ya estaban reposadas para nuevamente mezclar vigorosamente y disponerme al emplatado. Fíjate que para emplatar estoy utilizando una fuente grande que me permita que los comensales se sirvan directamente de ella. Es decir, tendré dos fuentes grandes que servirán para albergar cada una de ellas la mitad de la pasta con su salsa. Otro punto que es necesario destacar en este servicio es que la salsa, si te das cuenta, es abundante, no está recortada y eso hace que le dé una profundidad al sabor de este plato, que de solo verlo ya te provoca, te abre el apetito. Eso es lo que buscamos cuando preparamos comida. La presentación también cuenta y es por ello que nos aseguramos de limpiar los bordes que hayamos ensuciado durante el servicio. Como siempre, voy a utilizar perejil recién cortado. Mira cómo caen todos estos pedacitos de perejil. Parece una lluvia de perejil que cae del cielo, solo para aromatizar y aportar frescura a este plato. Recuerda que puedes usar un poco de perejil al mezclar la pasta en la sartén. El resto solo como decoración al momento del emplatado. Es cuestión de gustos. Ahora el turno del parmigiano reggiano. Con esto completamos la preparación. Esto se ve y huele muy bien y estoy seguro de que va a saber mejor. Ahora vamos a la mesa. Y aquí está el resultado de nuestra pasta a la siciliana versión Williams Pacheco. Espero que este plato te haya conquistado. Sé que no lo has probado, pero estoy seguro que tienes la boca hecha agua. Y si no es así, de seguro no eres humano. O quizás no te gusta la pasta. Prueba a realizar este plato. No te vas a arrepentir, te lo aseguro. Y esta es la demostración de que el mundo de las pastas y de las salsas es casi infinito. Siempre vas a encontrar una que vaya con tu estilo. Acompáñame en este camino en la cocina preparando nuevas propuestas y disfrutando lo que más nos gusta hacer. Buen provecho. Gracias por acompañarme en esta preparación y te invito a que mantengas el contacto. Pronto elaboraremos una nueva receta. Mi deseo es poder compartir este momento contigo y que intercambiemos experiencias producto de la elaboración de platos clásicos de la cocina. Atrévete y disfrútalo. Soy Williams Pacheco y esto es Hecho en Casa al Natural.